Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Memoria de un liderazgo conciliador del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, publicado por el grupo Planeta. Este libro recoge memorias sobre su gestión y además tiene grandes aportes para conocer una parte de la historia política y económica de Colombia. En noviembre de 2021 presentamos una nueva apuesta que se suma a lo que ya éramos, que viene para impulsar nuestro propósito como institución educativa. No estamos dejando atrás nada, estamos evolucionando. Porque sabemos que además de la tradición e innovación que siempre ha motivado nuestro trabajo, cada uno de ustedes necesita un aliado que les permita creer, imaginar y crear sin límites, gracias a una visión enfocada hacia el futuro. Veamos. Y crear. Está en nuestra esencia. Esto es lo que nos define. Nos emociona iniciar un proyecto, sabiendo que va a cambiar la historia. Vemos más allá de las excusas, porque fallar también es una manera de aprender. No esperamos golpes de suerte, trabajamos hasta lograrlo. Pero esto no se trata solo de nosotros. Esto se trata de ti. Te estamos esperando. En este conversatorio nos acompañará el autor del libro, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, y el vicerrector general de la UPB, doctor Luis Eduardo Gómez Álvarez. Extendemos un saludo a todos los invitados especiales que nos acompañan hoy, a los miembros del Comité de Cafeteros de Antioquia, Alma Café, Grupo Nutresa, Coa Grupo, Exportadores de Café, Colcafé, Cooperativas Cafeteras y el Comité Intergremial. También saludamos al Consejo Directivo de la UPB, la Junta Orientadora y el Comité de Rectoría. El señor Rector General de la UPB, presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. El Vicerrector General especialista Luis Eduardo Gómez Álvarez. La Secretaria General especialista Dora Alba Gómez Giraldo. El Vicerrector Académico Dr. Álvaro Gómez Fernández. El Vicerrector Pastoral Dr. Diego Alonso Marulanda Díaz. El Director General de Planeación, Dr. Juan Carlos Zapata Valencia. Asimismo, a los decanos, directores, estudiantes y egresados que se unen a esta conversación sobre el libro Memoria de un liderazgo conciliador. Saludamos al Dr. Álvaro Jaramillo Guzmán, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, a don Iván Arango, a Juan Francisco Suárez y a Luis Alfonso Villegas, miembros del Comité de Cafeteros de Antioquia, y al rector de la Universidad de Antioquia, Magíster John Jairo Arboleda Céspedes. También saludamos a la familia del doctor Cárdenas, sus hijos, el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, el consultor Jorge Hernán, la exembajadora Patricia y el empresario Eduardo, así como a sus dos hermanos, Sergio y Jaime. A continuación, presentamos a los invitados. El doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez es abogado nacido en Medellín. Realizó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en su ciudad natal. Luego hizo un máster en Administración en la Universidad de Syracuse. Desde joven se proyectó como un líder nato de honestidad y rectitud a toda prueba, lo que le ha permitido ocupar diversos cargos públicos en su país como jefe de servicios generales de la Presidencia de la República en 1960 y vicepresidente y presidente de Ecopetrol y gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Cabe destacar que su principal actividad estuvo ligada por cerca de 40 años al ámbito de la producción y comercialización del café en Colombia y en el mundo. Además, es uno de los hombres que más ha contribuido con el impulso cafetero, agrícola, industrial, social y cultural de la nación. Ha sido una figura determinante en el destino económico y político nacional, y su gestión fue de gran impacto para posicionar al país como líder de producción del grano.
Desde su posición como miembro de los cuadros directivos de la Federación Colombiana de Cafeteros y gerente general de la misma, Jorge Cárdenas ha trabajado por mejorar los sistemas de cultivo en Colombia y por elevar la calidad de vida de los caficultores. Entre sus logros estuvo el posicionamiento de la calidad del café de Colombia, la cual se volvió un referente para la promoción de dicho producto a nivel mundial. Asimismo, consiguió incidir en el progreso en vastas áreas rurales, contribuyendo a la generación de notables índices de desarrollo humano dado a la siembra del café. Lo anterior, gracias a la estabilidad de la época derivada de un acuerdo internacional entre naciones vendedoras y compradores del producto. Durante su gestión, trabajó de cerca con 13 presidentes de la República, 25 ministros de Hacienda, un sinnúmero de personalidades de la política local e internacional, siempre con una gran visión para promover el desarrollo económico del país. También promovió la creación de la Federación Nacional de Biocombustibles para velar por la mejora de la calidad del aire y la generación de empleo rural a través del desarrollo regional. Por su parte, el doctor Luis Eduardo Gómez Álvarez es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en finanzas de la Universidad EAFIT y egresado del programa de alta dirección de empresas PADE del INALDE Business School. Fue presidente de Finagro y asesor especial de la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros, representante de Federa Café, con rango diplomático en Asia y director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. También ha sido miembro de juntas directivas como Asociación Bancaria de Colombia, Bolsa Mercantil, Banco Agrario de Colombia, Positiva de Seguros. Ahora sí, bienvenidos y damos apertura a este conversatorio. Muy buenas tardes. Para mí es un inmenso honor estar aquí en esta solemne sala que lleva el nombre de nuestro primer rector, con la presencia del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, su querida familia, todos los amigos, y aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana hay un prolongado aroma de café que arranca desde su fundación en 1936, cuando en la presidencia de la Junta de la Universidad estaba don Esteban Jaramillo, 3 veces ministro de Hacienda, un presidenciable que se nos quedó en el camino, ilustre abejorraleño, y quien dio los primeros pasos para que la universidad fuera lo que es hoy. Así pues que nos alegra mucho, es muy honroso tener aquí al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, gran maestro. Tuve el privilegio de trabajar de cerca del doctor Jorge, de compartir mucho con su familia, el exministro Mauricio, con la exembajadora Patricia, con Eduardo, gran empresario, y con Jorge Hernán. Así pues que es un motivo múltiple de celebración de este encuentro. Igualmente, resalto muchísimo la presencia aquí del exembajador también en Japón, Francisco Sierra, y su señora Luz Estela, quienes hicieron una gran labor precisamente para impulsar, conjuntamente con la embajadora Patricia, el café de Colombia, no solamente en Japón, sino que iban más allá de las fronteras. Así pues que nos congrega hoy hablar de la vida de una persona muy especial, que fue muy decisiva, que ha sido muy decisiva en la vida de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, y todavía hasta nuestros días el doctor Jorge es muy visitado, comparte muchísimo y con una lucidez muy especial nos da lustre, nos da guía a todos, con una inteligencia, con una memoria extraordinaria. Hace aproximadamente mes y medio el doctor Jorge me hizo llegar su libro Memoria de un liderazgo conciliador, y les confieso que en un fin de semana
lo disfruté. En 2 sentadas me lo leí y fue muy grato, porque me sentía como recorriendo una historia muy inspiradora y de la cual tuve el privilegio de compartir una buena parte. No vamos pues a hacer un recorrido minucioso por el libro, porque entonces no les quito el interés por leerlo. Se trata de aprovechar aquí al máximo la presencia del doctor Jorge, una vida llena de muchísimas realizaciones y sobre todo un gran ser humano. Ahora Tatiana decía que le tocó trabajar, por no decir lidiar, con 13 presidentes de la República y 25 ministros de Hacienda, más los comités departamentales de cafeteros, que nos honra aquí con la presencia del doctor Álvaro, don Iván, Juan Francisco, Luis Alfonso, que llevan una gran trayectoria en el Comité Departamental de Cafeteros y que ha sido muy, muy importante en el desarrollo cafetero del país. Pues sin más preámbulos, doctor Jorge, pues qué alegría tenerlo aquí y bueno, qué bueno que usted nos comparta como esos primeros años aquí en Medellín, lo que fue su historia familiar, cómo le tocó desde muy joven asumir un liderazgo en la casa y cómo fue tejiendo esa gran capacidad de ascendencia, de compartir con todo el mundo, de ayudarle a todos, de estar preocupados por los problemas de los demás. ¿Por qué no nos comparte esa etapa tan linda que vivió aquí en su ciudad natal? Gracias, Luis Eduardo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, esta tarde. Yo me siento muy honrado, le agradezco muchísimo al señor rector, al señor vicerrector, al rector de la Universidad de Antioquia y a todos los amigos que hoy nos acompañan. Para mí, pues este es un acto muy significativo porque se hace aquí en Medellín, rodeado de familia, rodeado de amigos y realmente pues muy complacido además de que sea aquí en la Bolivariana. No soy hijo de la Bolivariana, no, pero soy cercano a la Bolivariana porque estudié Derecho en esa época. La Universidad de Antioquia y la Bolivariana en Derecho eran muy cercanas, luego había mucha visita entre unos y otros y sobre todo compartimos muchos profesores en común durante la carrera en la época de estudio de Derecho. Y me siento complacido además de estar hoy acá. Yo le decía a Luis Eduardo ayer que me desempolvara el pasaporte antioqueño porque hace rato que perdimos un poco las visitas a Medellín y por lo tanto estaba muy interesado y muy agradecido de estar esta tarde aquí. Bueno, mira, este es un libro muy particular. Este no se trata de un libro de grandes lecciones, no, ni es un libro de grandes casos tampoco. Son memorias, recuerdos que fui elaborando a lo largo de unas charlas con los hijos para recortar un poco la vida laboral, la vida de trabajo y los eventos que me parecían importantes dentro de toda esa larga vida que podían ser objeto de poner para recordar, de manera que la historia del libro es esa historia, desde que fui al bachillerato en el Colegio de los Hermanos, cómo me toca tanto época importante en esa época del 41 al 49, con los hermanos acabábamos de quedar huérfanos, la familia Cárdenas, porque nuestro padre murió exactamente 5 días antes de entrar al colegio, ya nos acababan de matricular, lo cuento en el libro, y le produjo un infarto y falleció desafortunadamente, de manera que siempre estuvimos como con ese vacío y cuando llegamos al colegio, la novedad de que llegaban 3 jóvenes que acababan de quedar huérfanos, pero fue una vida muy interesante en el colegio, me relacioné con muchas gentes de todo Colombia porque en aquella época del 40 en adelante, Medellín era el centro de educación del bachillerato, para mucha gente
de Montería, de Cereté, de la zona de la costa del río Magdalena, venían internos a Bogotá a hacer su bachillerato y éramos internos. Yo fui uno de los internos en el Colegio de San José, de manera que ahí compartí y fue amistad que quedó por años y años con amigos que llegaron en esa misma época a hacer bachillerato. De manera que en el colegio, de ahí salgo yo en el año 49, me toca el 48, en 1948, el gran suceso de la nación, el 9 de abril, con todos los problemas. Yo estudiaba en el Colegio de San José con dos hijos de Mariano Espina Pérez, que los tenía aquí en el Colegio de San José. Él ya era presidente desde el 46 y pues conmoción porque era en el colegio y conmoción porque nosotros oíamos en el radio que se empezaban los grandes incendios en Bogotá y entonces reclutaron a los que ya íbamos de hacia quinto y sexto de bachillerato rápidamente para que saliéramos a hacer algo de ayuda en la policía. No hacíamos nada porque no teníamos entrenamiento de nada, pero nos reclutaron en ese momento. Los hijos, por supuesto, de Ospina, los pusieron bajo grandes medios de seguridad y nos tocó en ese caso, sí lo voy a contar, estar muy cerca de los problemas, porque la gente le caminó a la Bolivariana y le caminó a San José esa noche, y sin embargo, afortunadamente, ni a la Bolivariana, que era ahí en Caracas, con Palacé, y San José, que era en Juan del Corral, con Caracas, pues sí, aguantaron las puertas, y nosotros estábamos parados ahí tratando de hacer lo que podíamos, pero era un momento de mucha dificultad porque los hermanos además estaban en ese momento bajo la gran presión del incendio del Colegio de La Salle de Bogotá, que ustedes recuerdan que se perdió el gran museo que tenía ese Instituto La Salle en Bogotá. De manera que esos son casos que nos pasaron, fueron interesantes y de ahí pasamos ya a un estudio profesional. Al terminar la carrera a mí nunca se me ocurrió que me iba a ir de Medellín. Yo pensé que mi vida iba a estar aquí, que me iba a desenvolver en el ambiente de Medellín y me fui a estudiar 2 años largos a Estados Unidos, volví y empecé a trabajar en Medellín. Ahí estando en Medellín, en el Banco de Bogotá, es cuando me nombran secretario de Hacienda, entro a la Secretaría y alcanzo a estar casi 2 años en la Secretaría de Hacienda, año y medio en la Secretaría de Hacienda, y di el bote a Bogotá, una cosa inesperada, totalmente no programada, no esperada desde ningún punto, esperando eso, pero un amigo de Bogotá, de Medellín, muy importante, que hacía parte de la gran comisión que había creado el presidente Alberto Lleras para reformar la administración, dijo, aquí hay un joven que podemos llevar para allá, y aparecí de especialista en una reforma de administración pública sin tener más experiencia que la Secretaría de Hacienda y un poco los estudios que había hecho anteriormente. Y ahí empieza una larga vida en Bogotá, desde el año 60 en adelante hasta los días de hoy, de manera que ha sido una jornada muy grande, Luis Eduardo, de ese preámbulo antes de empezarte a contar de Bogotá. Muchas gracias, doctor Jorge. Pero, a ver, usted pasó muy de largo algunos temitas que vale la pena que volvamos, como por ejemplo, leyendo en el libro de Otto Morales Benítez, decía que era un joven muy activo, muy deportista, mejor dicho, no se perdía, como decimos en Antioquia, corrida de catre, y que doña Concepción, Conchita, su mamá, como le decían cariñosamente, que tomó la decisión de entrarlo al internado, porque era un muchacho, como se dice ahora, hiperactivo, porque no nos cuenta un poquito, porque es que aquí hay estudiantes que también están viviendo, digamos, como situaciones similares, y qué rico que usted los ilustre, cómo era el comportamiento de Jorge Cárdenas, el joven. Bueno, mira, como es natural, cuando entramos al colegio, yo iba un año adelante y detrás venía Juan Rafael, mi hermano, y Francisco. Bueno, cuando iba en tercer año de bachillerato, pues sí, había como mucha actividad, hacíamos ciclismo,
patinaje, entonces qué, y fiestecitas ya, bastantes. Ah, ¿se da cuenta? Entonces, en ese año salí mal en el colegio, salí mal, me alcanzaron los otros dos hermanos, gran pena para toda la familia, que este se dejó alcanzar por los dos que vienen detrás, pero no había más remedio, ahí quedamos. Y empecé a ser interno, a partir de ese momento mejoré un poquito en las cosas, hacíamos mucho deporte, porque los hermanos tenían su finca que llamamos El Morro, donde finalmente quedó el colegio de San José por muchos años. Allá íbamos una vez a la semana y los domingos salía con los grupos de los internos, antes de los internos con amigos y después a hacer también un poco de deporte. De manera que, pero era un deporte de básquetbol, de fútbol, de cosas de esas. Y sí, teníamos amigos que después fueron grandes futbolistas, ya calificados como maestros del fútbol, como gran Gabriel Ochoa, y en fin, compañeros que sí hicieron carrera en el deporte, nosotros no dimos para eso. Pero se ajuició en el internado. ¿Ah? Se ajuició en el internado. Sí, mejoró, por lo menos le dieron bachillerato ya, le dieron. Muy bien. Doctor Jorge, también leyendo en toda su trayectoria, aparece un papel muy importante de una institución muy querida en las universidades, y es el ICETEX. Usted tuvo mucho que ver con la creación del ICETEX. Es más, el ICETEX realmente fue usted el que se lo echó al hombro y empezó a vender el proyecto hasta volverlo una realidad. ¿Por qué no nos cuenta? Hoy, por ejemplo, aquí en la universidad, en justicia hay que decirlo, bueno, alrededor de las 2/3 partes de los estudiantes son estrato 1, 2 y 3 y tienen gran apoyo del ICETEX. ¿Por qué no nos cuenta? Es un caso bien especial. En 1953, yo estoy en la Facultad de Derecho y tengo a mi cargo la revista de la Facultad de Derecho, que salía cada 2 meses, cada que había avisos, cada que teníamos avisos, sacábamos la revista de la Facultad de Derecho. Yo era responsable de la gerencia, no de la parte intelectual, porque no daba para tanto, pero sí para la gerencia. Entonces me salía a buscar avisos, y en esos avisos me fui a Peldar, y era el doctor Gabriel Betancur Mejía, 1953, el presidente de Peldar. Lo acababan de nombrar, hacía tal vez un año que estaba de presidente de Peldar. Yo lo había oído mentar mucho, no sabía nada del ICT, lo había oído mucho de él como secretario que fue de la presidencia en el gobierno del doctor Mariano Espina Pérez. Pero entonces lo visito, me recibe muy amablemente, le cuento de la revista y me dice, mire, aquí no damos aviso, la Peldar está vendido, este es un negocio más bien de familia y realmente no es una empresa que necesita avisos. Peldar era don Pedro Luis y Darío Restrepo, Pedro Luis, así eran los dueños. Bueno, entonces me recibe y al final me dice, bueno, le voy a dar una historia que sí es muy buena. Y me contó que al terminar el gobierno del presidente Ospina en 1950, en agosto de 1950, él había logrado un gran decreto que era la creación del ICETEX, que tenía fecha del 3 de agosto de 1950, pero que se había quedado porque el gobierno ya había terminado y que el nuevo gobierno no le había puesto mucha atención a eso, pero que era muy importante y me dio toda la explicación de cómo él se había especializado con un crédito y cómo era tan importante salir con un crédito a los profesionales que hicieran estudios en el exterior. Bien, me dio el aviso y me dio toda la cartilla sobre el ICETEX. Entonces yo lo invité, le dije, mire, doctor Gabriel, me parece muy interesante esta historia que usted me cuenta, ¿por qué no hacemos una charla en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Derecho? La hicimos y explicó todos los detalles y la gente se entusiasmó. En ese momento se estaba preparando un gran congreso de estudiantes en Bogotá, en Medellín. Iba a haber un gran congreso de estudiantes que se hizo en los primeros días del 54. Entonces, bueno, yo pertenecía, era del grupo de los
organizadores del Congreso, y como nos entusiasmamos con el tema del ICETEX, Gabriel nos dijo, ¿por qué no ponen como tema del Congreso el ICETEX? Y yo voy y les explico el ICETEX y tal. Y le dije, no, me parece muy bien, pero ya que ustedes van a ir a Bogotá a invitar al presidente Urdaneta para que venga al Congreso, háblenle de ese tema a ver si él reacciona o dice algo en el Congreso cafetero, en el Congreso universitario. El Congreso tuvo gente de todo Colombia, fue muy importante, muy ordenado, muy bien organizado, con gente muy fuerte de las universidades y las facultades y tal. Fuimos a Bogotá 4 estudiantes, unos de la Javeriana, otros de la Antioquia, otros del Valle, en fin, 4 estudiantes fuimos y nos recibió Urdaneta, el presidente, un sábado, muy amable, y nos dijo, bueno, nos oyó toda la historia, dijo, yo no voy al Congreso, no puedo, tengo una agenda, va el ministro de Educación, que era el doctor Antonio Álvarez Restrepo, va el ministro de Educación en mi nombre y abre el Congreso y tal, y sobre el ICETEX les digo lo siguiente, si el doctor Gabriel Betancourt acepta la dirección, yo lo creo mañana, pero no me meto con nadie más porque nadie tiene una vocación como la que él tiene. De manera que yo volví a Medellín, le conté esa historia al doctor Gabriel Betancourt, a los 2 meses había renunciado a Peldar, estaba en el ICETEX, le cumplió el presidente Urdaneta, puso a funcionar el ICETEX y en el 56 yo salí como becario del ICETEX a los Estados Unidos. Pero muy bien trabajado. Bien trabajado. Bueno, muy bien. Doctor Jorge, usted llega... Pero voy a hacerte una anécdota. Sí. En ese entonces, la beca, todo lo que significaba la beca del ICETEX era que le vendieran a unos dólares. El dólar estaba a 1,10, pero eso no lo daban a nadie porque había una escasez de dólares toda la vida. Entonces, el gran premio que le daba a uno el ICETEX, le permito comprar tantos dólares por mes, $100 por mes, y cuando pagábamos matrícula, escuela, todo. Eran otras épocas. Muy bien. Un poco distintas, ¿no? Bueno, doctor Jorge, usted llega a la Federación Nacional de Cafeteros, primero como gerente auxiliar y después como gerente general hasta el 2002. Cuando llega, está iniciando el Pacto Internacional del Café, un gran acuerdo entre productores y consumidores, muy apoyado por el presidente Kennedy, para ayudar a estos países en vía de desarrollo. ¿Cómo fue esa gestación del Pacto Internacional del Café? ¿Cómo fue la génesis de la OIC y cuál fue el papel de Colombia? Bueno, pues mira, sí, yo llego a la federación y también llego bastante desinformado de lo que era la industria cafetera. Yo salí del gobierno del doctor Alberto Lleras y pasé a Ecopetrol un periodo corto de 1 año y medio y ahí paso a la Federación Nacional de Cafeteros. Y llego a la federación y encuentro una federación en gran cambio porque pues había muerto hacía pocos años don Manuel Mejía, gran líder cafetero, y estaba don Arturo Gómez, que traía una visión del mundo, porque había estado 10 años en Europa, tenía ideas claras sobre el mercado, sobre el manejo y tal, y la federación estaba en un proceso de reorganización. Yo entro a reemplazar al doctor Ignacio Betancourt Campuzano, que en ese momento fue nombrado presidente de la ANDI. Entré ahí, pasé un mes en entrenamiento con un grupo de funcionarios. Aquí hay cafeteros que también a lo mejor les tocó parte de esa historia. Hicimos unos entrenamientos y empiezo a trabajar. En ese momento, o sea, yo entro en septiembre de 1963. En 1962 se había firmado el Acuerdo Internacional del Café. En 1957, Colombia y Brasil deciden que la situación del café es muy grave,
que acaba de terminar un periodo de buenos precios, que hay una crisis, Colombia en una crisis económica, ahí es cuando llega la Junta Monetaria y los grandes cambios, la Junta Militar y los grandes cambios correspondientes. Y que el país tenía que hacer algo para ver cómo se coordinaba. Entonces Brasil, Colombia, que se habían entendido toda una vida, que tenían excelentes relaciones, que era una relación muy yo diría muy franca, muy directa, el uno era el primer productor, el otro el segundo productor, se entendieron dentro de un gran marco para crear un acuerdo latinoamericano, empezaron por ahí. Y en esas, un acuerdo que estábamos todos los latinoamericanos, todos los países productores de América Latina, hacían parte del acuerdo cafetero para recortar café, para reducir oferta y mejorar un poco los precios del café. Se crea una organización que es la Oficina Panamericana de Café. Resulta que viene en el gobierno del presidente Kennedy la Alianza para el Progreso. Está el problema del café, está el problema del azúcar, está el problema del cacao. Bueno, todos los productos agrícolas en una crisis supremamente grande. Y el presidente Kennedy arma la Alianza para el Progreso. Y un capítulo de la Alianza para el Progreso fue, mire, en estos países no va a haber progreso, no va a haber desarrollo, porque dependen de unos productos muy inestables. Tenemos que crear mecanismos que le den cierta estabilidad a esos productos. Y se empieza a hablar del Acuerdo Internacional del Café, que fue del 60 al 62. Ahí Colombia juega un papel fundamental, muere don Manuel, pero sigue don Arturo, entonces José Gutiérrez era el embajador en Washington y adelanta mucha gestión de contactos. Brasil pone todo su hombro, México pone todo su hombro, y en el 62 se firma el Acuerdo Internacional del Café. Lo primero en la vida en que se juntaban los productores con los consumidores. Son 50 países productores del mundo, todos, África, Asia, América Latina, todos los productores de café del mundo y todos los consumidores de las economías libres. O sea, no entró el socialismo, ni Japón, ni Corea, porque eran economías que apenas sí estaban empezando, pero Europa entró y bueno, todos los mercados que ya eran más o menos conocidos, estables económicamente, entraron Estados Unidos y todo, y nació el Acuerdo Internacional del Café. Y ese acuerdo pues se proyectó 30 años, con sus dificultades, pero ese fue un instrumento tremendamente importante, porque disciplinó a los países a manejar sus cosechas, a retener café en los momentos en que los precios caían demasiado, a soltar café cuando los precios empezaban a subir. En fin, le fue dando toda una filosofía, toda una estructura al mercado de café. Y eso lo tuvimos por 30 años y se fue creciendo. Y cada vez era más sólido el acuerdo del café y fueron llegando más países que no habían entrado en un principio. Y bueno, por todo el mundo conoce esa historia, que por 30 años hubo una regulación, días que se suspendía, días que se recuperaba, pero ahí definitivamente el gran balance dejó un buen ingreso para los países. Es una historia muy, muy interesante, realmente para nuestros estudiantes de economía, que hay aquí varios, creo que es bastante ilustrativo lo que nos acaba de compartir el doctor Jorge. Ese Pacto Internacional del Café, que paralelamente logró consolidar también en esa época la diferenciación del café de Colombia, porque de ser un producto general empieza precisamente gracias a esa visión y a ese trabajo a abrir un espacio y a volverse la gran imagen del país y también el producto diferenciado, el producto que realmente tenía una calidad superior. ¿Cuál fue, es decir, por qué un mecanismo tan extraordinario se revienta? Era beneficioso para productores, para consumidores, obviamente que otros acuerdos también se cayeron, pero en especial el café, y con
el gran soporte social, que pues, los productores, países del sur y los consumidores, pues países del norte, especialmente los de donde hay estaciones. ¿Qué faltó para darle como una mayor vida al Pacto Internacional del Café? Faltó disciplina en un momento dado, pero realmente lo que sucedió es que hubo un gran cambio en la economía mundial, ¿no? Ahí viene la gran época de la globalización, y la globalización consistía en que realmente todos estos mecanismos eran medio artificiales para manejar los mercados, que había que ir a un mercado más abierto, más libre, es el acuerdo de Washington, todo eso de que hemos oído hablar a lo largo de tantos años. Y se fue minando la voluntad política. Y un caso muy especial es que no fue con el café, se acabó el cacao, se acabó el azúcar, todos los acuerdos fueron desapareciendo. El último que quedaba era el del café, que lo sosteníamos ahí con unos esfuerzos tremendos, pero todos los vecinos iban haciendo agua, de manera que el momento fue muy difícil para el café. Y resulta que hubo un tema que fue central en todo esto. Cuando el acuerdo empezó, había unos países que se consideraban no miembros del acuerdo. ¿Por qué? Porque la economía no eran muy importantes, eran los países socialistas, y era un poco el Japón en ese momento, y era Corea, y eran unos dos más. Entonces, ¿qué pasó? Que los consumidores, los de miembros del acuerdo, por el lado consumidor, les molestaba mucho que ellos pagaban un precio alto, y en cambio nosotros los productores tratábamos de vender barato en los países que no eran miembros para desahogarnos del café, y eso a la larga fue creando la gran tarea nuestra del grupo colombiano, porque lo digo que fue el grupo colombiano la cabeza de todo eso, buscó fórmulas para arreglar ese problema, y llegamos a ciertas fórmulas que más o menos permitían resolver la situación, pero en ese, cuando ya teníamos todas las fórmulas como las quería los Estados Unidos, sale el presidente Bush padre, y viene el presidente Clinton, y Estados Unidos nos dice, no, aquí cambió el gobierno, ya nosotros no podemos responder por lo que hemos hablado, y quedamos en el aire. Bueno, una historia muy interesante, y posteriormente grandes esfuerzos de los países productores, pero tampoco se cumplió, y bueno, quedó un mercado abierto con muchas dificultades, con cotización que llegó en el 2001 a 41 centavos de dólar la libra. Hoy estamos a 2,50, algo así para el café colombiano, sí, una historia muy distinta, y una tasa de cambio igualmente que ha ayudado muchísimo. Pero doctor Jorge, cambiando un poco de panorama, y si bien es cierto, su vida estuvo muy alrededor del café, pero su talante de estadista, porque le tocó concertar con posiciones muy disímiles, aún dentro del mismo gremio cafetero, con los países productores, con los países consumidores. ¿Cómo hizo para no dejarse tentar por la política? ¿Cómo hizo para resistirse a aplicar a una candidatura presidencial? Sabemos que hubo muchas voces que lo querían entusiasmar. Cuéntenos, ¿cómo fue esa situación? No creo que llegamos a tantos, Luis Eduardo, pero pues, no, mira, francamente yo fui de buenas en unas ciertas cosas, porque cuando se me invitaba a salir de federación, el gobierno, el presidente que estaba de turno, viene el doctor Carlos Llera, el doctor Misael, el doctor López, en fin, decían no movamos a este hombre de allá, es un elemento bueno tenerlo ahí en café, y ahí me dejaban tranquilamente, de manera que tampoco era que me estuvieran jalando mucho para otros lados, sino que me quedé ahí. No, uno se va como, en la cosa cafetera entusiasma muchísimo, ve uno que crece, que hay desarrollo, que ve progreso, que se resuelven problemas, que hay gran concertación nacional.
alrededor de eso, uno vive como ese mundo y no quiere salirse de él. Esa es la realidad, que por eso duramos tantos años en el tema de café, porque nunca hay un día que uno diga, no, qué horrible esta situación, qué cosa tan... No, todo el mundo está contento porque todo el mundo anda trabajando y buscando cómo entenderse, y hay mucha amistad y sobre todo mucho compañerismo en el trabajo, tanto a nivel de oficina central como a nivel de todos los comités de cafeteros. Y a uno le entusiasma ver que se empieza una tarea, que se va a hacer un programa en tal naturaleza, que cambia el cultivo, que viene un nuevo tipo de cultivo, que hay programas, como hablábamos, de diversificación cafetera, cosas muy importantes. Entonces uno como que vive en un ambiente que no lo deja salir. Además era muy importante para el presidente que llegara, entonces no lo podían dejar mover. Siempre se decía que estaba dentro de las 3 personas más importantes, más influyentes, y no es para menos. En los años 60 el café era cerca del 70% de las exportaciones, en los años 80 un poco menos del 50%, la importancia social y económica del café pues es indiscutible. Quedó a prueba en toda la crisis, toda la violencia que tuvimos, que afortunadamente la zona andina, la zona cafetera, logró mantener la institucionalidad, siempre se respetó a la Federación de Cafeteros, a sus dirigentes, y eso es prueba precisamente de esa gran capacidad de redistribución y de gestión en pro del bienestar de las familias cafeteras, lo cual pues está plasmado en todas las obras que han construido los comités departamentales de cafeteros durante toda la historia y muy particularmente durante su dirección: escuelas, carreteras, electrificación, colegios, hospitales, centros de salud, bueno, en fin, una infinidad de programas que es lo que hoy se llaman bienes públicos y que precisamente lograron blindar a la zona cafetera en gran medida de todos esos fenómenos tan sumamente complejos, y creo que es uno de los grandes activos. Igualmente el soporte de la democracia y de la institucionalidad colombiana ha pasado por toda la institucionalidad cafetera. Bueno, pues el tiempo corre, ya me están haciendo señas que vamos terminando. Queremos recoger para compartir unas 3 intervenciones muy concretas de parte de los asistentes para continuar con este extraordinario encuentro con el doctor Jorge Cardenal Gutiérrez. Así es, bueno, ya tenemos una pregunta de estudiantes, mientras el público va pensando otras 2 preguntas, y es: los caficultores han venido teniendo unos buenos precios, especialmente en el último año. ¿Qué mensaje les da a los productores para que aprovechen estos recursos y hacer frente a los desafíos futuros? Bueno, lo primero que todos tenemos que aceptar y entender es que este es un producto de grandes fluctuaciones, o sea, hay temporadas de buenos precios, hay temporadas de precios relativamente estables y remunerativos, pero hay temporadas también de muy bajos precios y de grandes crisis, como lo hemos vivido. De manera que hay uno en el café, hay que estar preparado, y de ahí la importancia que ha tenido la federación es que se capitaliza en las épocas de buenos precios, se fortalece sus fondos de estabilización, y luego ya en las épocas de dificultades ayuda a mantener el precio, a mantener los programas, los desarrollos, de manera que esa es la parte que juega la federación como gran organismo de estabilidad. Pues yo diría que hay que ahorrar, hay que ahorrar. A mí me sorprende, y lo digo sin decirlo muy públicamente, que es la primera vez que llegamos a unos niveles de precios como los que tenemos y el precio ha pasado al productor. Toda mi época, del 60 al 2002, siempre cuando había una situación de coyuntura, salía inmediatamente el gobierno a crear un programa en donde había parte impuesto,
parte capitalización de la federación y precio al productor, pero se dejaba un remanente. En esta época, pues cambiaron las leyes, cambiaron las normas a lo largo de tantos años y ahora pues no, la federación ya no tiene los mismos instrumentos para retener una parte del precio. Entonces el precio ha ido pasando al productor, pero son épocas pasajeras. Llegará un momento, ya se anuncia nuevamente cosechas recuperadas en Brasil, en otras partes, puede ser que dure todavía un año más. Lo de los precios, la tasa de cambio está ayudando, pues por supuesto muchísimo en este momento, pero el mecanismo de ahorrar con los mejores precios, pues no, nadie ha dicho que es malo y siempre ha sido favorable al futuro del manejo cafetero. Muchas gracias, doctor Jorge, por su respuesta. Tenemos otra pregunta del público. Cordial saludo, doctor Jorge. Mi nombre es Juan Esteban López, soy estudiante de Economía, sexto semestre. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los caficultores en materia pues, del sector cafetero, debido a que, como lo mencionaba, se presenta un entorno macroeconómico bastante complejo? ¿Y cómo podría influir este en los años futuros? ¿Cómo podría qué, perdón? En los años venideros. ¿Cómo lo influir. ¿Ah? ¿Cómo ve el futuro? Pues mira, Muchas gracias. ¿cómo se ve el futuro hacia adelante? Muy difícil de predecirlo. De toda esta crisis que acaba de pasar, después de la ruptura del acuerdo del café, cambió mucho el cuadro cafetero del mundo. O sea, países que eran muy grandes en café o muy importantes y con producciones también de mucho valor, como México, como Guatemala, como Costa Rica, como Perú, en fin, muchos otros, y el mismo Brasil, bajaron un poco su producción de café, y por eso ha habido una cierta y relativa estabilidad entre la producción y el consumo, pero realmente la verdad es que todo juega un poco en función de las cosechas, porque hoy como no hay mecanismos de regulación, no hay mecanismos de estabilización para los precios, pues es difícil de hacer y lograrlo, pero yo creo que en el fondo hay que estar preparados porque los cambios se dan de un momento a otro. Claro que tenemos el cambio climático que ha cambiado mucho las condiciones, que se han bajado ciertas cosechas en el mundo para moverse a otros productos, pero definitivamente es un mercado todavía con un futuro que hay que estar vigilando día a día para ver cuál va a ser el comportamiento final de los precios. Pero no hay nada seguro, no hay nada que diga soporta un precio, no. Un anuncio, una cosecha grande cambia el cuadro, pero hasta ahora pues no la ha habido y mientras tanto, mientras eso esté así, los precios van a estar relativamente estables. Doctor Cárdenas, buenas tardes. Mi nombre es Berenice García. Como periodista y como colaboradora en la Federación de Cafeteros durante una etapa de mi vida, tuve la oportunidad de conocer su liderazgo ejemplar pues, para Colombia. En estos tiempos de tanta controversia que existe en nuestro país, me llama muchísimo la atención su libro y yo creo que puede ser de gran lecciones para los líderes. Háblenos de su título, Memorias de un liderazgo conciliador, de el título que tiene de este libro. Bueno, como se dijo Lizardo, cuando empezábamos esta charla, el éxito de la Federación de Cafeteros, y yo lo dije durante muchos años y lo sigo repitiendo, es haber tenido capacidad de concertar. Es que la Federación viene desde el año 27 y le ha tocado muchos gobiernos, muchas tendencias y muchas filosofías dentro de los gobiernos y sin embargo ha logrado conciliar en cada momento y en cada etapa el manejo de la política cafetera. El manejo de la política cafetera siempre ha sido un proceso de filigrana entre el gobierno, la opinión, los cafeteros y la misma institución cafetera que tienen que elaborar de común acuerdo
cómo salir de las situaciones, cómo manejar la respectiva situación. Nosotros, en mi experiencia personal de mucho tiempo, fue que a pesar de las tensiones grandes que se veían en las juntas de la federación, donde estaba medio gobierno y cafeteros, y donde era complejo armonizar las tesis, después de largas horas salía un acuerdo. Salía un acuerdo para precios, salía un acuerdo para presupuesto, salía un acuerdo para acción política internacional. En fin, es un proceso que enseña muchísimo concertar. Hay que escuchar al uno, escuchar al otro, y de todo eso va saliendo un balance al fin del cual se puede encontrar lo que es la salida más, digamos, más posible dentro de cada coyuntura. Tenemos una tercera pregunta. Doctor Juan Rafael, fui testigo durante 3-4 años consecutivos de la lucha suya y de los colombianos en Londres, porque fui a cubrir las reuniones de la OIC. Me ha impresionado en los últimos años un cambio fundamental que se ha producido en la industria del café, y es, antes vendíamos solo café verde y ahora las fincas están produciendo café de origen, con un gran éxito para esas fincas, con muchas marcas. ¿Habrá alguna posibilidad de que ese mercado crezca más y se pueda consolidar más y mejor para beneficio de los cultivadores? Sí. Lo de las marcas nuevas, que hoy las fincas están sacando café procesado directamente. Sí. No se estaba oyendo bien, pero ya tengo claridad. Pues mira, toda la vida el país, la opinión, la prensa, los medios y en general el Congreso y tal, siempre han tenido una crítica de por qué vendemos el café como materia prima, como producto, digamos, no elaborado, cómo no se le agrega valor, cómo no se le incorpora más, digamos, más valor al café colombiano. No, cada cosa tiene su etapa. Primero fue abrir el mercado, consolidar un mercado, consolidar una imagen, consolidar el nombre de Café de Colombia, que eso fue una tarea supremamente importante, y ya y en ese periodo que fue el acuerdo, los precios eran como adecuados o bastante adecuados para el productor, para el país, en fin, no hubo tanta presión. Cuando ya se rompe el acuerdo internacional, cuando los precios caen tan bajo, pues viene una nueva tendencia que es desde afuera hacia adentro también. Cambian mucho los mecanismos de comercialización y nacen los productos o los cafés especiales, elaborados con marca en pequeñas cantidades o gran cantidad, y entran a un mercado, pero es porque también se ha abierto un nuevo mundo que son las tiendas de café especializadas en eso, los almacenes de café, las cafeterías con marcas propias, y ahí ha ido entrando, y ya Colombia ha hecho también su avance, y lo hizo además con la imagen de ser un producto de buena calidad, y yo creo que esa es la respuesta de lo que está pasando en este momento, que ya hay más apertura, ya la exportación de café no solo es de café verde o de café elaborado, es café, digamos, base, sino ya con un proceso más de preparación y de elaboración, y empiezan a nacer pequeñas marcas que crean su propio espacio. En nuestra época era muy difícil, el mercado era muy concentrado, eran las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas de alimentos, y entrar ya con marca allí era muy trabajoso, con marca propia, distinta a la del almacén correspondiente, de manera que eso fue parte del problema. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. A continuación, tendremos un espacio para exaltar la labor y legado del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, por sus grandes logros y aportes al desarrollo económico del país por medio de la noble tarea de la caficultura. Se procede ahora a hacer la lectura de la resolución rectoral de la UPB,
a cargo de la secretaria general de la UPB, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, y el señor rector presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, quien entregará este importante reconocimiento al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Muy buenas tardes. Resolución Rectoral General número 092 del 27 de octubre de 2022, por medio de la cual la Universidad Pontificia Bolivariana hace público reconocimiento al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. El rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos generales en su artículo 21 y considerando que el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez desde joven se proyectó como un líder de gran visión para promover el desarrollo económico y social del país, lo que le ha permitido ocupar diversos cargos públicos como jefe de servicios generales de la Presidencia de la República y vicepresidente y presidente de Ecopetrol, así como gerente general de la Federación Colombiana de Cafeteros, entre otros. Que durante toda su vida el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez ha estado comprometido con el desarrollo del país, con el apoyo de obras culturales y educativas en beneficio de todas las comunidades y en particular generando oportunidades para los más necesitados. Que es uno de los hombres que más han contribuido con el impulso cafetero, agrícola e industrial. Su gestión fue de gran impacto para generar acuerdos internacionales, para posicionar el café de Colombia como un producto diferenciado y convertir a nuestro país como referente mundial de la calidad de nuestro café. Que el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, durante su vida personal y profesional, ha compartido con la Universidad Pontificia Bolivariana el compromiso por la transformación social y humana. Es reconocido por su calidad y valores que pone siempre a disposición de quienes más lo necesitan, características acordes con el humanismo cristiano. Resuelve. Artículo 1. Expresar de manera pública el reconocimiento al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Resaltar su contribución en el desarrollo social y económico del país. Hacerlo extensivo a su distinguida familia y a la comunidad en general. Ofrecer a la comunidad universitaria bolivariana su ejercicio profesional y su testimonio para quienes el servicio a la sociedad y al país se constituye en su proyecto de vida. Artículo 2. Exaltar la vida y obra del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez en beneficio del país y en especial de la industria cafetera. Poner de ejemplo su importante trayectoria y logros para inspiración de las generaciones presentes y futuras. Artículo 3. Proceder con el presente reconocimiento en acto público que se realizará el día 27 de octubre de 2022 en la Universidad Pontificia Bolivariana, dado en Medellín a los 27 días del mes de octubre del año 2022, presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector general. Asimismo, el rector de la Universidad de Antioquia, Magíster John Jairo Arboleda Céspedes, hace lectura de la moción de reconocimiento al doctor Cárdenas Gutiérrez e impone el escudo de oro de la universidad.
Luis. Yo voy a romper un poquito el protocolo porque tengo que expresar que estoy muy emocionado y muy agradecido con la invitación. Juanfer, muchísimas gracias. Un saludo, que me dispensen saludar inicialmente a nuestro colega, el rector general de la Universidad UPB, al presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, al señor vicerrector general, especialista Luis Eduardo Gómez Álvarez, a la secretaria general, doctora Doralba Gómez Giraldo, al vicerrector académico Álvaro Gómez Fernández, al vicerrector pastoral Diego Alonso Marulanda, a la vicerrectora de investigación Ana Cecilia Escudero Ortúa, al vicerrector de Asuntos Económicos Mayra Lucía Vieira Cano, al director de Planeación Juan Carlos Zapata Valencia, al jefe de división de egresados de la Universidad de Antioquia que nos acompaña, doctor Mauricio Gutiérrez Álvarez, al gerente general de Masterden, Juan Fernando Salazar, al director ejecutivo de la CIS, la Corporación Interuniversitaria de Servicios, Juan Alberto Gallego, al ex embajador Francisco Sierra y su esposa, un saludo muy especial. Por supuesto, un saludo especial y mi abrazo fraterno para el doctor Jorge Cárdenas y los miembros distinguidos de su familia. Es un placer volverlos a ver, mucho gusto de mi parte estar aquí, a sus hijos Patricia, Jorge Hernán, Mauricio y Eduardo, a sus hermanos Sergio y Jaime. Yo quiero extenderles a todos los estudiantes, a la comitiva importante de actores universitarios de nuestra hermana UPB. Extiendo mi saludo a todos aquellos que hoy se encuentran aquí presentes y expreso mi agradecimiento especial a la Universidad Pontificia Bolivariana por dejarme hacer parte de este homenaje de parte de la Universidad de Antioquia en este hermoso recinto y además en esta hermosa oportunidad de presentación del libro, que también me encanta el título. ¿Cuánto de esto necesitamos en nuestro país? Doctor Jorge, de ese liderazgo conciliador. Hoy me uno a este homenaje, un gran líder y visionario, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, otorgándole sin ninguna duda, y yo creo que saldando una deuda histórica de nuestra institución para con usted, al doctor Jorge entregarle el escudo de oro en la Universidad de Antioquia, que es la máxima distinción universitaria que se le entrega a todas aquellas y aquellos personas que hayan realizado contribuciones destacadas a las artes, la ciencia, la investigación. Es el símbolo universitario por excelencia. Constituye la impronta de la universidad y se le entrega a quienes hayan enaltecido, sin duda, y honrado la misión institucional de este importante claustro de Antioquia. Para mí es un honor, una enorme satisfacción exaltar, doctor Jorge, las cualidades de un egresado de nuestra alma mater, un representante ante la sociedad de los mejores valores y principios universitarios, y a continuación le voy a leer el reconocimiento, una moción de reconocimiento. Dice: en los archivos de la Bicentenaria Universidad de Antioquia reposa una emotiva misiva escrita por los jurados de la tesis con la cual Jorge Cárdenas Gutiérrez se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Políticas de esta misma institución. En su veredicto, los tres jurados exaltan el resultado del riguroso trabajo del entonces estudiante, advirtiendo en él un valioso aporte y una magnífica colaboración a los estudios que actualmente, es decir, en 1956, adelantaba la comisión encargada de la elaboración del plan para la reorganización de la administración pública en Colombia. Un líder admirado y justo no solo es aquel que conoce y sigue el camino, sino que especialmente aquel que tiene la generosidad para mostrarnos a los demás el camino. Desde su época de estudiante, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez ya daba muestras de esa capacidad visionaria que hoy, cuando exaltamos su vida y trayectoria, podemos advertir como una de las cualidades más notables y fundamentales en la materialización de tan invaluables contribuciones que ha entregado en ámbitos tan retadores como el económico, el social y el cultural. Para la alma mater de Antioquia es un orgullo
que es el liderazgo conciliador que ha sido característico de la trayectoria del doctor Cárdenas Gutiérrez, lleve en su médula los mejores valores de formación académica y el sello social y humanista de nuestra universidad. Y es mucho más inspirador en este reconocimiento señalar que el sello de nuestro egresado ha estado vinculado a las transformaciones más relevantes de los últimos 50 años en beneficio de los sectores cafetero, agrícola e industrial del país. En nuestro campus central, el grandioso mural Epopeya del Café del maestro Horacio Longas no solamente es testimonio de la tenaz labor de nuestros caficultores colombianos, también será testimonio del vínculo de afecto y la generosa cercanía que el doctor Cárdenas ha tenido con su alma mater. Ese espíritu que ha permanecido y que ya señalaban en 1956 los jurados de su tesis, al exaltarlo como un universitario con entrañable amor por su universidad, de notables inquietudes intelectuales y científicas y con el elevado propósito de servir a la patria y honrar a estos gloriosos claustros universitarios. Así pues, es un orgullo para la Universidad de Antioquia sumarnos a nuestra hermana Universidad Pontificia Bolivariana para exaltar la memoria de un gran líder conciliador, un hombre que es reconocido como uno de los referentes más influyentes de las últimas décadas y es, desde luego, mucho más emotivo poder hacerlo advirtiendo que es ya una parte de esta familia universitaria que es la alma mater de Antioquia. Muchísimas gracias y me permite entregarle el escudo. También queremos compartir un mensaje especial que envía el señor gobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa, para exaltar la vida del doctor Cárdenas. Medellín, 26 de octubre de 2022. Dirigido al presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abro comillas. Respetado rector, recibí su amable invitación a la presentación del libro Memoria de un liderazgo conciliador, del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, distinguido administrador que llevó por 40 años las riendas de la querida Federación Nacional de Cafeteros, acto que se realizará mañana en el Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra. El país tiene mucho que agradecerle al doctor Cárdenas Gutiérrez. Gracias a su visionario gobierno, el café colombiano ganó en calidad, producción, prestigio y presencia en todos los rincones del globo. Con orgullo, podemos decir que nuestra primera identidad como pueblo se instaló en el sabor y aroma del mejor grano de café en el mundo. Fueron retos enormes que asumió con éxito, entre otros, la superación de la crisis que dejó la posguerra, la llegada de la roya al campo, generando crecimiento económico a los productores del grano, abriendo mercado codo a codo con fuertes competidores en el ámbito global y considerando la relevancia que llegó a tener la federación, su incidencia en la vida económica del país fue vital en las décadas de los 60, 70 y siguientes. El libro del doctor Cárdenas, con seguridad, narrará los pormenores de esas decisiones que marcaron hitos en la historia de la organización y de la economía del país. Agradezco la invitación que se me hace. Me hubiera gustado asistir, pero el día de mañana estaré participando en el equipo de gobierno en una jornada de los diálogos regionales vinculantes para la construcción del plan de desarrollo en Caucasia y Medellín.
y posteriormente a las 4 de la tarde estará en la ceremonia de entrega de la Medalla Cívica Presbítero Miguel Giraldo Salazar a los maestros y maestras para la vida, lo que me impide acompañarlos. Con gratitud y aprecio, firma Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Agradecemos su presencia en esta presentación. Pueden adquirir el libro Memoria de un liderazgo conciliador en el stand de la librería que se encuentra afuera del aula magna, y también los invitamos a descubrir y degustar una experiencia de café en el laboratorio de café, quienes se encuentran en la salida del auditorio. Claro que sí, el doctor quiere dirigir unas palabras. Gracias. Bueno, en primer lugar, señor rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, señor rector de la Universidad de Antioquia, señores miembros de ambas universidades, amigos cafeteros del comité, director ejecutivo y todos los amigos y familia que nos acompañan hoy. Gracias a Luis Eduardo por haber hecho esta introducción y haber manejado este evento con con tan maravilloso desarrollo y maravillosa experiencia para todos nosotros. Yo agradezco muchísimo, realmente tengo que decir con toda sinceridad que me abruma tanta manifestación, tanto aprecio, ya uno va cerrando un ciclo en la vida y todos estos homenajes pues obviamente lo halagan y le dan a uno un gran entusiasmo y sobre todo que lo siente uno de corazón. De manera que yo les quedo sumamente agradecido de este evento. Ha sido una charla muy fácil e informal. El libro dirá mucho más de lo que aquí hemos conversado, pero de eso se trataba, hacer una especie de visión de conjunto de lo que está dicho en el libro. De manera que yo quedo muy, muy agradecido por este reconocimiento, que no solo haya sido estar con todos ustedes aquí en este auditorio y en este diálogo, sino además haber recibido estos dos grandes reconocimientos y la nota del señor gobernador. Así, Luis Eduardo, que mil gracias a usted por haber comandado este grupo, a la universidad por habernos recibido aquí y a tantos amigos y compañeros como al señor rector de la Universidad de Antioquia que nos hayan acompañado y le hayan dado, por lo tanto, y por lo mismo, mucha altura y mucha importancia al acto, con lo cual yo quedo inmensamente reconocido. Muchas gracias a todos. Agradecemos profundamente al doctor Cárdenas por sus palabras y a todos ustedes por acompañarlos en la tarde de hoy. También queremos extender un agradecimiento especial a la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS por su apoyo en este evento. Feliz tarde para todos.